Bueno, sí, realmente es una ley que lo que dice es que se puede decomisar la ley de extinción de dominio, el hashtag para cualquier comentario que lo haremos a partir de este bloque, que se podría decomisar incluso antes de haber una sentencia, cualquier bien producto de actividad ilícita, de crimen Hay que explicarle a la gente cuánto tiempo tiene este proyecto de ley en el Congreso Nacional. Eso fue lo primero que yo Casi 20 pregunté. años. Yo se lo pregunté. Se comenzó a discutir. El primero que lo sometió fui yo. Y la Constitución no tiene 20 años, Farideh. ¿En qué año fue? ¿En qué año? El primero que lo sometió fui yo en el año 2013. Y aquí hay leyes que tienen 20 años. Bueno, yo tengo fe que se va a aprobar. Pero ha habido proyectos anteriores. Y no crean que es solo nuestro No, país. la palabra extinción de dominio, además de las convenciones internacionales, aparece por primera vez incorporada por nosotros en la Constitución de 2010, Farideh. Esa parte revisada. Que todo no está mal. No es un invento, algo puede haber. no es un invento nuestro, es latinoamericano, es algo que los universal. americanos quieren que nosotros los latinoamericanos hagamos. Incluso hay un proyecto modelo del CICAT, Claro. de ley de extinción de dominio, o sea que realmente Del 2011. la comunidad iberoamericana Eso de la ONU. se ha puesto de Naciones acuerdo, Unidas. se ha puesto de acuerdo, de Naciones Unidas se ha puesto de acuerdo en utilizar esta herramienta, porque una ley de extinción de dominio es una herramienta, al igual que una ley de lavado de activos, Claro. al igual que un código penal. Por ejemplo, el código penal, brevemente, la discusión del Código Penal se centró en el tema del aborto. Pero si usted se va a la parte de tutela de los bienes públicos, las conductas que sancionan la corrupción son conductas muy buenas y convenientes. Sin embargo, hay un tranque con el tema del aborto. Pero vamos a ver. Yo quiero escucharte, que él ha estado con deseos de hablar. Sí. No, aparte de que soy el más joven aquí, estoy aprendiendo de ustedes porque es un honor, ¿no?, estar con esta gente que conocen del tema. Yo soy economista y hay una teoría económica que habla del crimen. Y el crimen es una actividad como cualquier otra. Siempre y cuando tú tengas incentivos para realizarla, tú la vas a hacer. ¿Qué pasa? Si yo soy narcotraficante y gano 100 millones de dólares y digo, bueno, no me van a quitar este dinero, voy a hacer 7 años, a mí el beneficio va a ser mayor que el costo. Esos 7 años yo lo supero. Si tengo 25, a los 32 salgo y soy multimillonario. Sí. Entonces, en un país donde hay una presión tributaria de la más baja de Latinoamérica, donde hay una evasión tremenda, tanto de impuestos selectivos, tanto de impuestos sobre la renta, entonces hay que buscar la forma de que ese incentivo que tiene el criminal, el corrupto, el narcotraficante, se le eche hacia atrás, ¿verdad? Por ejemplo, pero hay que ser cuidadoso. Toda ley debe ser consensuada, ¿no? Porque, por ejemplo, he leído que hay algunas críticas a la ley en el sentido de que puede muchas veces en una justicia no independiente jugarse con ello. Decir que hay arbitrariedad, por ejemplo, cuando tú no dictas una sentencia por un juez y ya estás incautando bienes. Sí. Aquí hemos visto en los casos recientes de que se ha señalado personas como involucradas en actos, por ejemplo, en el caso de César el abusador, y después no hay pruebas. Entonces hay que ser cuidadoso porque tú estarías violándole un derecho de propiedad privada a esa persona. Es decir, hay que debatir y la importancia está dada de esta ley. Me gustaría saber cuáles son los dientes que tiene esta ley. Por ejemplo, uno de los obstáculos es el secreto bancario, siempre en este tipo de temas. ¿Se levantaría el secreto bancario en este caso? Justamente, incluso hay instrumentos anteriores que lo establecen. Claro. Una de las críticas que formula parte del sector empresarial, porque no es solo una indisposición de la clase política, pues yo entiendo que aquí hay personas que todo lo quieren cargar a la clase política. O sea, y justamente ha habido quienes han presión del sometido esto empresariado. son 3 senadores del partido oficial. Y invitamos incluso cuando nosotros lo sometimos, Charlie, Sánchez Royos, a que lo suscribiera también, Paliza o quien quisiera. Ahora, hay personas que dentro del mismo Congreso entienden hay que ir despacio. Incluso algunos paladines de la lucha anticorrupción de República Dominicana, fuera del debate político, tengan cuidado que eso es una ley que va a crear una red donde van a caer todos. No importa, que caigan todos. Pero me llamó la atención. Lo que pasa ¿Han encontrado oposición del empresariado? Sí, porque entienden que el supuesto de las carencias institucionales del país podría servir esto de instrumento. En ningún país, en ningún país del mundo
y mucho menos estos países en vía de desarrollo, se utiliza ningún instrumento legal para perseguir a los poderosos. Eso no es verdad. Los poderosos siempre tendrán los mejores recursos, los mejores abogados. Es así. Por ello es que hay que establecer mecanismos rigurosos, Así es. disposiciones legales que permitan al Estado actuar. Dentro de esos poderosos, por ejemplo, está el narcotráfico, la corrupción que se apaña también dentro del sistema. Y la evasión Tú de impuestos, mencionaste que debe la ser un evasión crimen. y la ilusión. ¿Y quién es La que evasión- ¿y quién es que elude? La evasión y la ilusión. Pero aquí hay un punto que Ricardo tocó, que yo quiero que se marque bien la El problema diferencia. es que esos son temas que no están Con- referidos a los políticos y por tanto no es feo. Con- Porque aquí lo que gana votos y lo que gana atractivo en los medios y en redes es solo atacar a la clase política. Alicia Ortega, escúcheme que mencione, hace una investigación de un caso muy mencionado, hay unos códigos, unas claves, pero si son mencionados empresarios, en este país no se moviliza. Si hay un pero hay una alcalde pedáneo, se moviliza. César, pero hay una connotación con la clase política. La clase política claro, es claro. electa por el pueblo, Claro, se elegida por el claro. pueblo para que administre fondos Estoy de públicos, acuerdo, estoy de de los acuerdo. impuestos. Hay otra connotación. Estoy de acuerdo. Pero hay un punto que tocó Ricardo que yo quiero que quede bastante claro, porque empezamos la ley de lavado de activos. Y la ley de lavado de activos fue aprobada y esa sí tenía desde el senador Darío Gómez, que fue asesinado, era uno de lo que lo propulsaba dentro del Senado de la República. Y se comentó mucho que había sido también por intereses y conflictos encontrados que se planteaban en esa ley. Entonces vamos a explicar bien, porque María Celia hizo una pregunta. Bueno, la ley de extinción de dominio no es retroactiva, en principio no va a ser retroactiva. Ahora, ¿qué pasa con la ley de lavado de activos, que es el instrumento legal que tenemos ahora? Los bienes de César el Abusador, por ejemplo, sin ley de extinción de dominio, ¿cómo pueden ser capturados por el Estado para reinsertarlos y poder, con los beneficios que saquen a esto, librar una lucha contra el narcotráfico? Bueno, en este caso, si finalmente el señor César el Abusador, como le dicen, es extraditado, Sí. lo que debe hacer el Ministerio Público es arribar a un acuerdo con las autoridades norteamericanas, incluir dentro de ese acuerdo todos los bienes que se le detecten y entonces que pueda El problema es que eso no se hace. El problema es que en los casos, en los precedentes que tenemos, eso no se ha hecho. Pero hay Simplemente facultades para se le entrega a la persona No, que los en el Estados caso- Unidos en el están caso de- solicitando. En el caso de Quirino se hizo. Fíjate Pero que le devolvieron muchas cosas. Sí, porque fíjate que lo que sucede, no en los inventaríamos. Estados Unidos, ¿qué hacen? Tú metes 50 kilos, ¿no? Introduces 50 kilos, entonces ellos hacen un análisis económico del daño. Una proporción. Entonces, si tú introduces 50 kilos, eso vale, vamos a suponer, Tanto. 20 millones de dólares. Entonces, lo que ellos te reclaman son 20 millones de dólares. Lo De demás, Pero sí. Exacto. Claro. Ellos no persiguen lo Pero- demás. pero Ahora, en el proyecto, en este el proyecto caso de ley también establece la proporcionalidad. Exactamente. Porque no puede ser que una persona que recibe una herencia hace 30 años y luego se involucra en actividades ilícitas, tú no le puedes perseguir lo que él demuestra que recibió una herencia antes de ser un pero criminal. él lo tiene que Exactamente. demostrar él. En efecto, no es la claro. justicia que tiene que demostrarlo. Pero ella, ¿Sí o no? ella tiene un interrogante que es muy interesante. Sí, porque... ¿Qué pasa con el Estado dominicano? Cuando el Estado renuncia a la persecución penal de alguien, lo entrega en extradición, ya renunció a la persecución penal, y por tanto, los bienes producto del delito no lo puede perseguir luego. Ahora, con la ley de extinción de Sí, dominio, sí lo puede independiente, sí lo puede hacer Lo a partir podría. de otras normas, pero es diferente. Con la ley de extinción de dominio, tú puedes hacer lo que está pasando. Hay bienes que han sido procesados incluso de personas vinculadas al crimen organizado, porque recuerden que en Colombia no solo está el narcotráfico, hay empresas de sicariato Sí. que la auspician los Pero aquí también. Aquí ya estamos. Sí, pero no es lo mismo, empezando. señores. No es señores. a nivel, es verdad, que no es a nivel de Colombia o de México, pero sí. Tampoco defendamos tan mal el Pero caballo. un alcalde Pero no, aquí espérate, ha es que en contratado un Colombia, sicario señores, para matar a un regidor. no es muy pequeño, pero es muy pequeño. Pero lo hay. Pero está Pero aquí un alcalde el contrató a un menor, sicario para matar a un regidor. Señores, O sea, por Dios. tampoco podemos joderlo todo. Ok. En Colombia hay 7.000 casos de secuestro no resueltos. Sí, en sí, República sí. Dominicana, Y en México. los pocos casos de secuestro han sido resueltos. Pero ahí es que no podemos llegar. No, pero justamente lo que Pero te quiero no nos decir es, perdamos, no lo que te vayamos quiero por las decir es ramas. que no todo está mal. No nos vayamos por Esa las policía, ramas. en la cabeza yo no creo, ha sido capaz de todos los casos de sicariato darle respuesta. Julio César, no nos vayamos por las ramas. Estabas hablando de lo que pasa con los bienes de las personas que son extraditadas aquí en República Dominicana. Estabas hablando de eso. Sí, ¿Qué o es sea, lo ¿qué que pasa? ¿Qué- Y que si le esta pongo un ley ejemplo. no es retroactiva,
Entonces, todos los narcotraficantes que hasta ahora, porque en México sí es retroactiva, pero aquí la Constitución dice que la ley no lo Pero es. en México fue un fracaso. Pero en México la ley ha sido aprobada en julio. No, Acaba hubo una de ser anterior que aprobada. fue un fracaso. ¿Por qué? Porque quisieron someterla a una serie de rituales. Ok. Y lo Pero que vamos a hicieron fue aclarar algo. una Mira, poesía. María Cela, ¿Qué espérate. pasa con esos Vamos a bienes? aclarar algo. ¿Qué pasa con esos Porque hay bienes? soluciones Sí, sí. en la actual legislación. Esto es, como dice Ricardo, es una herramienta adicional. Y más ¿Cuáles eficaz. bienes Claro. de Más los pronto. narcotraficantes, de los funcionarios que atentan contra el patrimonio público, etcétera, están a nombre de ellos? Están a nombre de terceros. Pero la ley lo contempla Y esas también. personas fueron extraditadas, no, están ahí, tienen nombres y apellidos, La ley lo domicilio. contempla. Y la ley de lavado de activos testaferros. da ocasión en la actualidad, la 155-17, Exacto. para que haya una investigación, persecución de esa persona por lavado Eso es lo que yo con quería llegar. la correspondiente incautación de los bienes incautados. Correcto. O sea que si no Pero se con un hace, es procedimiento dejadez. menos ágil Especializado. que de la extinción de menores. Menos especializado. lo que Pero pasa- en el tema, en el tema de Menos ágil. en el tema de lavado, por pero- ejemplo, Ricardo, tú que vas a hablar ahora mismo, incluyamos también la corrupción. Se demuestra la desproporcionalidad en el patrimonio de una persona que maneja fondos públicos. ¿Tiene la capacidad el Estado, mediante la ley de lavado de activos, de hacer lo propio? Sí, mire, fíjense qué es lo que sucede. La ley de lavado de activos establece una serie de delitos precedentes o delitos previos, ¿no? Que son los que tornan ilícitos los resultados de ese delito. El caso, por ejemplo, del sicariato es un delito previo, lo mismo que el testaferrato. Ahora, ¿qué pasa? Que no existen esos delitos, ¿no? Porque estaban definidos en el Código Penal, ¿no? Claro, la ley de lavado de activos tiene redacciones Sí. que permiten perseguir a personas que se hagan pasar como propietarios, etcétera. Pero, por ejemplo, en el caso del sicariato, no existe el delito de sicariato. Entonces tú no puedes... Es que la ley de lavado de activos no sustituye esta ley de No, extinción claro de que no, es una dominio. herramienta adicional. Esta es mucho más necesaria porque aquí hay Claro. mayor variedad de crímenes que se contemplan, bienes producto de una mayor variedad de crímenes, y eso resultaría de mucho beneficio para el Estado y para el país en general, para el pueblo, a beneficio de la educación, a Exacto. beneficio del trata, si es trata de blancas, de las personas que han sido víctimas, si es de las drogas, de la persecución y de la rehabilitación, etcétera, etcétera. Vamos a hablar del destino que se le debe dar a esos bienes. Pero antes, una pregunta, y me la responden cuando volvamos de la pregunta en las pausa. redes, ¿eh? En esa ley que estaba leyendo en Argentina y en México, estuve leyendo en diferentes países, dice que la acción de extinción, así como el error del artículo de retrospectiva, porque en México es retrospectiva, la acción de extinción de dominio es imprescriptible, distinta e independiente de la persecución y la responsabilidad penal. O sea, que independiente de que además se puede aplicar antes de una sentencia, tampoco prescribe. Es decir, si esa persona fue sentenciada por narcotraficante, por lo que fuera, y se hizo una contabilidad de esos bienes ilícitos, pero faltaron muchos otros, Pueden perseguirse después. se pueden perseguir después. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo? Dice la ley propuesta aquí en República Dominicana. 30 años. 30 años 30 después. años, Que porque una la Constitución no permite la imprescriptibilidad. Lo que ordena es que el legislador permite la facultad del legislador para que amplíe los Ok. plazos de prescripción. Bueno, Aunque esa pero eso persona- en materia de corrupción. Realmente hay tratados internacionales suscritos por el país que prevén la posibilidad de que haya una serie de delitos imprescriptibles. Claro, los crímenes de hecho, lesa humanidad, los crímenes de guerra, no, genocidio, y la misma de alto impacto. Y cuando se Pero modificó el entonces- Código Penal se incluyó Ok. incluso el homicidio Bien. como Ok. imprescriptible. Bueno, no solo el homicidio, ahora- la ley, Eso. el crimen, El crimen organizado. el crimen de agresión. Cuando Tampoco un Estado prescribe. bombardea a otro. Exacto. A los prescribe. responsables. Ay, es bueno que conozcamos todo eso, cuáles son los crímenes que no Es que hay prescriben, mucha pero en gente que este cree que caso nos van a se que nos van puede a bombardear. perseguir, Hasta se 30 encontró años. que el tipo Hasta se 30 murió, años. óyeme, el tipo se murió y lo dejó en herencia y nadie nunca ni siquiera lo condenó, pero luego se supo que era un narcotraficante y que todos esos bienes que le daron los hijos eran bienes producto de actividades ilícitas. Esta ley permite precisamente la Permite persecución. perseguir los- Muy interesante esta ley, muy importante. Cuando regresemos de la pausa con sus comentarios, ya volvemos.